Hola a todos, soy Juan Cartagena, cofundador de Rosita, y bienvenidos a otro episodio de Rosita Talks, en donde hablamos sobre topics, sobre temas asociados a la longevidad, a la salud, de una forma pausada, de una forma que nos permita entrar en el detalle, en la ciencia, de qué es lo que realmente ocurre con nuestro cuerpo, de qué es lo que realmente ocurre con ciertas enfermedades y cómo podemos optimizar nuestra longevidad. Hoy vamos a hablar del ayuno, que es un tema que muchos nos pedís y de lo que siempre queréis hablar, aparte de que hay mucha desinformación y gente que, que lo hace mal. Entonces vamos a hablar de ello en detalle. Para ello tenemos al doctor Miguel Ángel Fernández Torán. Muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Hola, un placer como siempre. Y hoy, vamos a empezar hablando de lo que es la ciencia. Porque todo lo que es el ayuno, digamos que siempre ha sido una cosa muy hippie, una cosa que, que era de, hoy no voy a comer, parecía una cosa un poco rara. Incluso nuestras madres, nuestras abuelas siempre nos han dicho que había que comer 5 veces al día, ¿no? Y de pronto parece como que eso ahora es lo contrario, ¿no? Parece una cosa un poco rara. Y esa cosa hippie, llega un momento en 2016 en el que el doctor Yoshinori Ohsuni recibe un premio Nobel por el descubrimiento de la autofagia. Entonces, que me gustaría hablar un poquito de eso. Vamos a hablar también de cómo la gente considera el ayuno no solo un efecto para la salud, sino quizás prioritariamente una forma de perder peso. Entonces me gustaría que hablemos de ello, y hablaremos también de formas de hacerlo. En particular, igual que el doctor Miguel Ángel sabe mucho sobre el ayuno y cómo afecta a nuestro cuerpo, aquí el que ha practicado soy más bien yo, que yo he hecho ayunos de 3 días, de 5 días, de 7 días, de solo agua. Estoy preparándome para hacer un ayuno de 15 días, vamos a ver cuándo lo hago. Y me meteré un poquito en detalle luego también y comentaré mi experiencia durante esta charla. Entonces, primero, Miguel Ángel, si nos quieres contar tu conocimiento, tu experiencia sobre el ayuno para empezar, nos encantaría entender esa introducción. Bueno, yo querría resaltar en primer lugar que la mayor parte de las personas identifican el ayuno como una herramienta de pérdida de peso, y no es lo más importante que va a aportar a nuestro cuerpo el ayuno. Efectivamente, cuando se concede un premio Nobel a los estudios de autofagia basado en la restricción calórica, porque hay otros mecanismos de autofagia, incluso farmacológica, pero no, se concede a la autofagia basada en la restricción calórica, es decir, en la ingesta de muy pocas calorías en el organismo. La ciencia deja de cuestionar lo que antes se consideraba que era un tema de sectas, santones, sí, religiones, es decir, todo el mundo en el cristianismo y en el islamismo ha vivido como sus líderes habían ayunado como una herramienta, dijésemos, para mejorar sus emociones intelectuales y su conexión con la vida. Luego nos metemos en la realidad que hay detrás de eso, ¿eh? Sí, pero en la práctica el ayuno es una insustituible herramienta para mejorar la salud. Y esta insustituible herramienta nos debe llevar a tener claro 2 cosas sobre la alimentación. Seguro que deberíamos comer menos cantidad de comida, porque la mayoría de la población tiene exceso de grasa en su composición corporal, pero además seguro que deberíamos comer menos veces al día. Y por tanto que ese modelo de come 5 veces pequeña cantidad, esto que todavía sostienen algunos nutricionistas, esto podríamos decir que en el conocimiento científico es muy antiguo. Y desde el año 2016 lo que se plantea es que es saludable hacer ayunos periódicos. Es cierto que estos ayunos de los que hablas, de 7 días o de 15 días, no son fácilmente compatibles con una actividad laboral convencional. Cualquier persona que en su actividad laboral haga esfuerzos debería plantearse que tiene que llevar aporte nutricional suficiente. Pero lo que sí que se ha descubierto es que los efectos de la autofagia
empiezan a partir de que llevas de 12 a 14 horas sin ingesta de alimento. Y por lo tanto sí que es perfectamente posible todos los días hacer periodos de 14 días sin ingerir alimentos. De 14 horas. Digo 14 horas. Que no es, cuando hablamos de 14 horas sin ingerir alimentos, que no es saltarse una comida. Es estar con reposo digestivo 14 horas, haciendo que en las otras 8 horas, 10 horas en las cuales sí que vas a ingerir alimentos, deberías comer suficiente cantidad de macro y de micronutrientes. O sea, que no es que hago lo mismo que hacía pero me salto la cena, no. Hay que redistribuir las comidas para que no haya una carencia de micronutrientes. Pero hoy ya no es un objeto de cuestionamiento científico y los únicos médicos que lo cuestionan es desde el punto de vista de estar desinformado, es decir, desinformado. Entonces, no hay riesgo de que dentro de 20 años o 15 años nos digan, no, que ahora sí que hay que volver a comer 5 veces al día. Yo creo que claramente no hay riesgo de que esto... Bueno, la ciencia parece un péndulo, ¿no? Muchas veces. La ciencia puede hacer descubrimientos inverosímiles, pero es cierto que las investigaciones sobre ayuno, no al nivel del premio Nobel, sino mucho más básicas, se llevan más de 100 años con publicaciones y por lo tanto que estamos hablando de algo que es innovador para el que es innovador, pero hay personas que llevan hablando, investigando y haciendo ayunos desde hace más de 100 años. Yo tengo una forma de explicar la autofagia que creo que es bastante visual y que me ha servido para explicarlo a distintas personas, y es que la autofagia es como, bueno, significa comerse a sí mismo, ¿no? Me parece una cosa negativa, pero lo que quieres es comerte lo malo. En ese sentido es, pues imaginarte tener el móvil lleno de fotos y que si te quedas sin memoria, pues ¿qué tengo que hacer ahora? Pues mientras tenías memoria, tú sigues haciendo fotos a mansalva sin pensar, ¿no? Y haces fotos de lo que sea, haces 10 fotos de la misma cosa, ¿no? Pero cuando te quedan pocas o cuando ya te quedas sin memoria, lo que haces es borrar. ¿Y qué borras? Pues las fotos de un zapato, las fotos borrosas, las del suelo, las que no apuntaban a nada, las vas borrando y haces memoria para hacer fotos buenas, ¿no? Es un poco lo mismo que con, digamos, uno tiene que tener 6.000 leucocitos por milímetro cúbico, pues puede tener 4.000 de buena calidad y 2.000 de mala calidad, o lentos, o que no se comen ya las cosas, etcétera. Pues en ese proceso de autofagia vamos a eliminar esos 2.000 leucocitos para crear los componentes que nos permiten crear 2.000 leucocitos de alta calidad de nuevo, y tenemos ya 6.000 defensores que nos ayudan en ese proceso de inmunidad, ¿no? Es importante saber que cuando te alimentas, aunque la alimentación sea saludable, aunque la alimentación sea ecológica, hay unos productos de desecho que se almacenan en la célula. O sea, no solo cuando haces una mala alimentación, sino cuando haces una buena alimentación, se almacenan productos de desecho. Y lo que se descubrió es que con el proceso de la autofagia, cuando haces una restricción calórica importante, las células empiezan a utilizar esos detritus como combustible. Y por lo tanto, desde que aparece la microscopía electrónica y eres capaz no de deducir lo que ocurre a nivel celular, sino de verlo directamente, es cuando se ve que comiendo incluso bien almacenas detritus y que cuando haces restricción calórica se utilizan esos detritus como combustible y desaparecen. Y por lo tanto, hay un auténtico proceso de depuración celular. Hoy, difícil de conseguir por otro mecanismo, por más que hay laboratorios que están investigando fármacos que sean capaces de imitar los mecanismos que a nivel celular está provocando el ayuno. Bueno, y la dieta de Walter Longo que imita, ¿no? Bueno, que no es un fármaco, pues una dieta un poco rara. Hay una dieta que trata de conseguir los efectos de la autofagia, pero realmente los estudios más importantes son cuando estás haciendo restricción calórica. Es decir, y esto, la mayor investigación, lógicamente, como no puede ser de otra forma, se ha hecho con animales, y lo que hoy se está haciendo es cómo se empieza a hacer la experimentación o trasladar estas mismas conclusiones, tratar de demostrar que en el ser humano también ocurren y tienen lugar. Pero hay algo que es fundamental, y es que la mayor parte de las personas que nunca han probado un ayuno
piensan que esto debe ser un drama y que tienes que acabar hecho polvo. Sí. Y bueno, ya lo contarás en tu experiencia personal, pero lo sorprendente es que la mayor parte de las personas que hacen ayuno lo viven como una experiencia buena. Es decir, que se encuentran mejor mientras lo hacen y al acabar de hacerlo. Y por lo tanto, hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a estar tantas horas sin comer? Bueno, pues porque tu cuerpo se va a encontrar mejor y lo vas a ver. Sí, a ver, hay distintos niveles, ¿no? Creo que es distinto un ayuno de 12 horas o de 14 horas que de un día, que de 3 días y que de 7, que es un poco lo máximo que yo he hecho hasta ahora. Hablábamos antes de que la autofagia empieza a iniciarse a las 12 o 14 horas. Claro, al final todos estamos haciendo un pelín de autofagia, no es que sea de 0 a 1, ¿no? Sino que vas haciendo más, pues como es un poco la biología, ¿no? Que es un poco todo un poco más difuso. Y claro, y la pena es cuando una persona pues que solo hace esa autofagia cuando duerme, aunque haya hecho 8 o 10 horas, ¿no? Ya hace un pelín y a medianoche pues se toma un chocolate o un yogur. Es que acabas de romper ese proceso de autofagia, no haces ya ni un poquito, ¿no? Con esas 14 horas haces, pongamos, o 16 horas, ¿no? La gente que hace ese modelo de 16 horas de ayuno, haces 1 hora o 2 horas de alta calidad de autofagia. Cuando haces 24 horas, que digamos que te saltas de una comida a la comida del día siguiente, no, hablábamos de saltarse, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? De una comida a la comida del día siguiente, ya estás haciendo 8 horas de alta calidad, con lo cual pasar de hacer un día de 16 horas a un día de 24 horas, lo bueno es que haces 8 veces más autofagia, en el sentido 8 veces más calidad de autofagia. Y ahí es cuando ya entramos en el efecto multiplicador de hacer 2 días o 3 días seguidos, donde ya el segundo día ya tienes 24 horas de autofagia de alta calidad, ¿no? Esa es un poco la distinción. Sí que el segundo día de hacer ayuno es duro, ese es el difícil, porque todavía tu cuerpo no se ha acostumbrado a coger energía de tu grasa y convertirlo en cuerpos cetónicos, y ya sí que se te ha acabado el glucógeno del cuerpo. El glucógeno es una forma de azúcar que tenemos en el cuerpo, tenemos 150 gramos en el hígado y el resto lo tenemos por todos los músculos. Tienen unos 4 calorías por gramo, con lo cual cuando gastamos esas, digamos, 500 gramos que tenemos de glucógeno entre todo el cuerpo, son 2.000 calorías, que es un día completo. Cuando gastamos todo ese glucógeno y todavía no hemos utilizado bien los cuerpos cetónicos, es cuando nos sentimos muy cansados. Es ese segundo día del que hablabas de uno no puede hacer ejercicio, digamos, moderado o un ejercicio físico fuerte. Pero a partir del tercer día, ahí te sientes muy, muy bien. El tercer día empiezas a tirar de grasa. La grasa te genera 9 calorías por cada gramo, de una calidad tremenda, porque son muy, muy estables, no tienes subidas y bajadas de glucosa, como solemos hablar. Y a partir del tercer día, mi experiencia es que del tercer día al séptimo día tienes mucha, mucha energía. Yo solo tuve un bajón una vez en el 5.º día, por una cosa que me estuve midiendo por si acaso, pero la calidad que uno recibe de sensación de energía es muy, muy alta. En cualquier forma, no es lo mismo el hacer ayuno mientras sigues con tu vida normal y sigues en tu casa, que cuando uno está dedicándose a hacer ayuno en unas condiciones muy controladas, bajo control médico, bajo supervisión, midiendo y pautando actividades que te permitan encontrarte. No es lo mismo. Hacer ayuno en tu propio domicilio es muy duro. Sí. Pero hay algo que yo querría también plantear, y es que el ayuno no es el único mecanismo por el cual propicia la salud, no es solamente la autofagia. Ajá. Hay un mecanismo también de origen genético, y es que el cuerpo desarrolló o sobrevivieron hace muchos millones de años aquellos ancestros nuestros que desarrollaron unas mutaciones genéticas por las cuales cada vez que ingerían alimento, todas las defensas se iban al aparato digestivo y provocaban un sistema de inflamación. Ajá. Porque en aquella época el ser humano ingería alimentos, sobre todo proteínas, en muy mal estado. Se dice, porque queda muy bonito, que era cazador, pero antes de cazador
fue depredador. Carroñero. Perdón, fue carroñero. Eso. Es decir, pero no carroñero de primera línea, sino que se acababa comiendo los restos que se dejaban los carroñeros que eran más fuertes. Y por lo tanto, ingería proteínas en muy malas condiciones. ¿Y quiénes sobrevivieron? Aquellos que eran capaces de desarrollar un sistema defensivo que estaba preparada todas las defensas alrededor de los intestinos para que cuando entrase algo en mal estado fuesen capaces de defender el cuerpo. Claro, en aquella época ya hemos dicho que también había periodos obligatorios de ayuno porque no encontrabas alimentación. Bueno, en la actualidad nuestra genética hace lo mismo. Cada vez que ingerimos un alimento aparece un proceso inflamatorio en el intestino. Claro, si haces 5 comidas, aunque sea de pequeñas cantidades, realmente lo que estás induciendo es un estado inflamatorio permanente en el intestino, que es una de las causas por las cuales está provocándose una inflamación silenciosa. Sí. El mantener reposo intestinal provoca un efecto inicialmente local, antiinflamatorio sobre la pared intestinal, pero globalmente sobre la inflamación de todo el organismo, que no tiene necesariamente que ver con la autofagia, sino simplemente con el reposo digestivo, no ingerir alimentos. Y es por eso, por lo que cuando uno ayuna, no es que come menos, no tiene que comer en ese periodo nada. Tiene que puede beber agua y puede también beber infusiones y alimentos acalóricos, pero no puedes decir voy a comer pero muy poquito de carne o de chocolate. No, cualquier pequeña ingesta te aborta el proceso de antiinflamación, te aborta el proceso de autofagia. Diría que hay un tercer proceso metabólico que es el de las hormonas, que en vez de generar insulina generamos glucagón. ¿No? Sí. ¿Qué es extenderlo? Bueno, es decir, cuando tú no estás ingiriendo hidratos de carbono, no se transforman en el proceso de la digestión y absorción en glucosa. Siempre que ingerimos glucosa, va a aumentar la glucosa en nuestra sangre cuando la absorbemos y nos vamos a encontrar que hay una respuesta inmediata por parte del páncreas, que es ve a almacenar ese exceso de glucosa, gen ahorrador, en forma de grasa. Cuando tú no tienes incrementos de glucosa, normalmente no segregas insulina. Y esto se ve cuando haces mediciones en continuo de la glucemia o de la glucosa en tu organismo. Se ve que cuando estás ayunando hay un momento en que empiezas a entrar en plano. Una estabilidad total. No haces ni subidas ni bajadas de azúcar. ¿Y esto por qué es? Porque no fabricas la insulina, no ingieres glucosa, ni fabricas la insulina. Y es uno de los mecanismos... Explica el bajón de glucosa. Cuando la gente dice, es que he tenido un bajón de azúcar, ¿qué es eso? Bueno, los bajones de azúcar siempre es una consecuencia de los subidones de azúcar. Exacto. Es decir, no es que estoy normal y de repente me baja el azúcar, no. Cuando yo he tomado glucosa, y mucho más si es una glucosa de absorción rápida, que son los hidratos de carbono, los dulces, pero hidratos de carbono que son muy ricos en glucosa. Es un tema importante a tener presente, que te sube más cantidad de azúcar la ingesta de arroz o de patatas que la de pasteles. Esto la gente en general no lo sabe, y lo que es peor, la mayor parte de sus médicos tampoco. Es decir, pero es más rico en glucosa el arroz y las patatas que los propios pasteles que llevan azúcar blanquilla. Es decir, y esto hay que tenerlo presente. Bueno, cuando te sube la glucosa, esto provoca una inmediata reacción por parte del páncreas de secreción de insulina. Y al secretar la insulina, empieza a metabolizar y almacenar esa glucosa, almacenándola en forma de grasa, y rápidamente te baja el azúcar mucho. Es por eso por lo que cualquier persona que desayune con azúcares va a tener hambre, consecuencia de la hipoglucemia inducida por la propia glucosa, en 2 horas. Claro. Cosa que no le ocurre al que hace un desayuno sin hidratos de carbono. No hace una gran subida de azúcar, no hay respuesta por parte del páncreas, no hay bajada de este azúcar
que es lo que llamamos la hipoglucemia. Sí, que de hecho, igual que en Europa estamos acostumbrados a que se desayune con croissants y con panes y bollos, en Asia se desayuna con pollo y se desayuna con cordero, ¿no? Y digamos que eso es más saludable en ese sentido, La bollería industrial en el desayuno... No, pero incluso no industrial, me refiero a hidratos en sí, general. Aunque sea casera, sí, no es la opción más saludable. Y esto, somos de una generación que nos han educado en el riesgo de las grasas, como que las grasas era lo malo. Esto hoy no se puede afirmar. Hay grasas buenas y grasas malas. Lo que sí que se puede afirmar es que todos los azúcares de absorción rápida son malos siempre, perjudican siempre a todos. Y por lo tanto, es muy malo entrenar a nuestros niños a tomar productos dulces que provocan una adicción a ese tipo de hidratos de carbono por la vía de me baja el azúcar y sé que la recompensa inmediata es comer azúcar, con lo cual me encuentro mal, pero permanentemente mejor en cuanto ingiero azúcar. De hecho, esto está súper conectado con la pirámide de la nutrición que desarrollaron en los años 60 y que está en la base de la pirámide, los panes y los cereales, porque al final, ¿quién pagó eso? El lobby de los cereales de Kellogg de Estados Unidos, que era muy poderoso, ¿no? Y que ese es el que pagó al doctor Kiss, que es el que dijo que las grasas eran las malas. Pero eso está todo perfectamente orquestado y es la razón por que hace 40 años empieza la epidemia de la obesidad. Sí. Este es un tema, pero estábamos hablando del glucagón. Ajá. ¿Qué ocurre cuando no ingieres hidratos de carbono? Bueno, que el organismo sigue necesitando energía. Y por lo tanto, la energía que se produce por dos mecanismos. Una propia transformación de las grasas, estas que habíamos almacenado con el gen ahorrador para ser utilizadas en periodos de ayuno, pues estamos en periodo de ayuno y a partir de ahí se producen dos cosas. Las grasas son capaces de producir ketonas, que es un alimento a nivel celular, pero también a nivel de la neurona celular extraordinario, que ya lo definió el famoso científico Krebs, que hizo el ciclo del metabolismo, el ciclo de Krebs, ya lo definió perfectamente, toda la producción de ketonas y cómo entran a formar parte de la propia alimentación. Por lo tanto, es una falsedad decir que la neurona cerebral necesita azúcar, que se dice, eso es falso. No lo necesita en absoluto. Y ahora hablaremos también de las células cancerígenas tomando azúcar. Pero además de eso, también es cierto que el glucagón, que es otra hormona que también la produce el páncreas, tiene una misión que es también fabricar, invertir el proceso de glucosa a grasa para llevarlo de grasa a glucosa. Y por lo tanto, la propia grasa almacenada es capaz de transformarse en niveles básicos de glucosa y por eso es por lo que haciendo ayuno y aunque no estés ingiriendo ningún hidrato de carbono, la glucosa en sangre no cae totalmente, sino que tu cuerpo es capaz de mantenerla gracias a la acción del glucagón. Es lo que llamamos la gluconeogénesis, ¿verdad? Efectivamente. Y esta gluconeogénesis, a mí me lo ha preguntado mucha gente, que si no como, si voy a perder músculo, ¿no? Si voy a perder proteína de alta calidad. Yo lo que siempre les digo es que si tú tienes que poner la chimenea y tú tienes muebles en casa y también tienes una reserva de madera, tú empezarás echando los troncos de madera. Si se te acaban los troncos de madera, ya echarás los sofás y las sillas y lo que tengas, pero no empiezas con las sillas, ¿no? En realidad es parecido, lo que pasa es que nosotros tenemos, si de media tenemos 10 kilos de grasa en el cuerpo, eso son 90.000 calorías. A 2.000 calorías por día tienes 45 días de poder ayunar sin preocuparte por perder proteínas de la musculatura, ¿no? O sea, en mi opinión eso es una preocupación que tiene mucha gente, ¿eh? Y a mí me lo preguntan mucho, ¿eh? Sí, pero realmente hay evidencia de que si tú durante el ayuno haces suficiente ejercicio físico, se va a mantener la masa muscular. Otro tema es que te tumbes a hacer un ayuno y decir no me muevo de nada. Entonces tú vas a tener atrofia muscular igual, aunque no ayunes. Claro, Es decir,
tú no haces ejercicio y tienes atrofia muscular. Y de hecho, en la sociedad que vivimos en la actualidad, es muy frecuente ver personas obesas, pero que tienen sarcopenia. Ajá. Piensan que tienen masa muscular porque están gordos, pero cuando haces el estudio en composición corporal, realmente tienen muy poca masa muscular, encubierta, dijésemos, por el volumen de la grasa. Pero el músculo se desarrolla haciendo ejercicio físico, no se atrofia durante el ayuno si haces ejercicio físico. Oye, antes hablábamos del estudio en animales, en particular en roedores probablemente, y vimos, estuvimos juntos en el Longevity World Forum de hace 3 o 4 años y vimos salió un artículo en el que se veía el cáncer en roedores que ayunaban y que no ayunaban. ¿Recuerdas ese estudio? Sí. Bueno, lo más importante es saber que cuando a los roedores se les aplica restricción calórica, cuando se les reduce un 30% el porcentaje de calorías sobre las que están consumiendo, hay un fenómeno y es que aumentan un 30% su longevidad. Es decir, hay una relación directa que aumenta los años de vida conforme haces un consumo menor de calorías. Esto es, en animales está totalmente demostrado. ¿Cuál es la diferencia con los seres humanos? Claro, que es que al roedor lo acabas teniendo metido en una caja. Claro. Y esto es difícilmente exportable a una persona que sea conductor de autobús, minero o agricultor. Y por lo tanto, el ser humano, ese tipo de restricción calórica permanente, es muy difícil el que la pueda hacer. Pero lo que también se descubrió es que cuando se hacía ese tipo de restricción calórica, aumenta de una manera muy significativamente todo lo que es la inmunidad propia del organismo. Y es por lo que al principio comentábamos que el objetivo no es perder peso, sino mejorar la salud. Y este aumento de tu propia inmunidad es el principal factor para la lucha contra el cáncer. Es decir, el sistema inmunitario, como herramienta de defensa, porque hace otras funciones de reparación y no necesariamente de defensa contra agentes malos. El sistema inmunitario sirve para defendernos de agresiones externas, de virus y de bacterias, pero tiene otra misión fundamental que es defendernos de aquellas células que han sufrido una mutación de riesgo, una mutación cancerígena. Cuando una célula muta y se hace una célula cancerosa, el sistema inmunitario, si está perfectamente operativo, la detecta y la mata. Si el sistema inmunitario está en inmunosenescencia, está reducida en su capacidad de defensa, no tiene capacidad de defendernos, y esto tiene una aplicación práctica, y es que el ayuno es una herramienta de prevención y de protección frente al cáncer. Y así en su contrario, las dietas hipercalóricas ricas en azúcares claramente tienen una mayor incidencia en la producción del cáncer y en la reducción de la capacidad defensiva del organismo frente al mismo. Había leído que las células cancerígenas son capaces de alimentarse con azúcar, de hecho absorben mucho más azúcar que las normales, porque lo hacen de forma anaeróbica en vez de aeróbica, y sin embargo no pueden alimentarse de cuerpos cetónicos, de los ketones. Sí, es una ventaja adicional de estar generando ketones. En vez de tener tanta glucosa en sangre, tienes ketones en sangre de los que las células cancerígenas no saben alimentarse, ¿no? Y no saben absorber. Bueno, en la ciencia actual no hay yo creo que no hay ningún cuestionamiento a la prescripción de dietas keto en pacientes oncológicos. Hay muchos hospitales en España que hacen formación específica en nutrición keto como una herramienta complementaria a la quimio y a la radioterapia en el seguimiento de un paciente. Y el mecanismo es por el que has comentado, es que siempre que hay azúcar, hay alimento para una célula cancerosa, siempre que hay ketonas aumentadas, la célula cancerosa sufre mucho.
Súper interesante. Yo creo que con esto vamos a cerrar este capítulo. Si luego nos salen preguntas, quizás hagamos una segunda parte en las que nos vayamos más a la parte práctica, a hablar de formas de hacerlo, de formas, bueno, de hacerlo de forma segura. Nosotros hemos hecho ayunos guiados pues, con todo tipo de mediciones, la glucosa, los ketones, etcétera, para asegurarnos de que una persona está pues, haciéndolo bien y no está sufriendo ningún tipo de hipoglucemia, etcétera. Entonces ya nos meteremos en ese tema en otra ocasión. Y con esto yo creo que nos despedimos. Muchas gracias a todo el mundo por escuchar. Estaremos aquí con nuevos temas asociados a la ciencia de la longevidad y a cómo optimizar nuestra longevidad para vivir muchos años con buena salud. Gracias, Miguel Ángel, y hasta pronto. Un placer. Y a todos vosotros, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y vendremos con más temas interesantes sobre la ciencia de la longevidad muy pronto. Gracias.